Bueno, ¿cuántos somos? 18. ¿Qué convocatoria? Bien. Acá igual. A ver, ¿me escucha? No, pues se escucha, pero no sé si ellos te escuchan a vos. ¿Ah? No, pero me preguntas si te escucha, ¿verdad? Hola, buen día. ¿Te escucha? Hola, buen día. Buenos Buen días. día, Analía, de Industrias Melón. Bien. Un gusto, Analía. Igual. Voy a ancender la cámara. Si te querés mutear, hasta acá. 24. Hola, buen día. Soy Víctor desde KN. ¿Estás acá? Ahí te tenés muteado. Buen día, Víctor. Buen día, Víctor. Hola, buen día. Enrique de KN también. Mucho gusto, Buen día, Enrique. Enrique. Bienvenido. Bueno, bancamos unos 5 minutitos, Francisco, ¿te parece? Sí, Vamos bien. perfecto. De primera, Sí, sí, Gerardo. sí. No hay ningún problema. Manuel Pérez Café no se reporta todavía. El Manu me llamó, estaba complicado, venía en viaje, así que no sabía si se podía frenar, porque no tenía señal. Bien. Así que bueno, no sé si llega, pero bueno, estamos con el Fran acá el Fran para atajar penales, yo en el banco. Está muy bien. Bueno, vamos charlando un poquito. Francisco, vos estás en Dale. todo el país, ¿no? Vamos Sí, hablando Sí, un poquito. si querés, Gerardo, yo ahí le pego una pequeña introducción, 3 palabritas, y así medio lo introduzco al Fran. Sí, la y después idea arrancamos. es hacer después una presentación desde Nutrientes, de UPL, pero digo, mientras Perfecto. esperamos unos minutitos, ir hablando un poco más descontracturado, digamos. Sí, sí. Impecable. Sí, yo estoy acá, estoy en todo el país, estoy cubriendo como todo este sector ya hace un tiempo. Tuve la oportunidad ahí de ir a Nutrientes, creo que dos o tres veces estuve ahí pasando a visitarlos, como para comentarles un poco cuál es la propuesta que nosotros tenemos desde UPL para lo que es la parte de post cosecha, ¿no? Que si bien es algo que se le da se le da mucha importancia, hay mucho desconocimiento y hay mitos alrededor del fosfuro de aluminio, ¿viste? Y bueno, la idea también es tener estas charlas. A mí me gusta, más que capacitación, a mí me gusta la palabra charla porque realmente espero como una interacción. Si bien, viste, vamos a andar tocando, viste, todos los temas, siempre me gusta que al final de todo se genere, viste, una charla realmente para que todos, viste, se animen a preguntar las dudas que tienen, porque alrededor de todo esto hay tantas cosas dichas y hay tanto que se supone que tiene que ser de una determinada manera y no termina siendo en absoluto y no está ni cerca, viste. Pero bueno. Totalmente. Sí, un poco bueno, se generó eso, hablando con muchos productores respecto a las dosis que hay que utilizar, momento de aplicación, bueno, concentración de fosfina, densidad del producto, si conviene colocarlo abajo, al medio, arriba, en todos Sí, lados, cómo distribuirlo, bueno, claro. me pareció bueno por generar este momento para poder despejar dudas, para que el producto sea utilizado como debe ser, que cumpla su función, que tengan los cuidados necesarios. Así que, bueno, más que agradecido por haberse prendido en esta charla y poder generar este espacio, como digo. Obvio, sí, sí.
A ver, esto, lo que habíamos dicho también, Gerardo, es hacer una primera instancia, hacerla virtual, y para cuando tenga la oportunidad de ir para allá, porque, bueno, para los que no saben, yo estoy radicado acá en Buenos Aires, en Tigre, vivo en Tigre, pero estoy como en las oficinas centrales acá de Olivos, de UPL, pero cuando me vaya para allá, que va, o sea, va a suceder porque me voy 3, 4 veces por año, siempre me voy para allá para hacer una recorrida con Damián. Se puede hacer algo presencial o lo terminamos de armar, lo craneamos y lo podemos hacer ahí. Perfecto. Bueno, Francisco, si te parece, vamos empezando. Yo me presento, soy Gerardo Mercado, asesor técnico comercial de la empresa Nutrientes, la empresa netamente sanjuanina, que también tenemos base en La Rioja. En San Juan nos pueden encontrar en Pocito, en Caucete y en Rawson. Contamos con un departamento técnico, somos 3 ingenieros que estamos a disposición para visitar productores, asesorarlos, acompañarlos, dar planes de fertilización, fitosanitarios, cotizaciones, lo que necesiten, estamos siempre a disposición. A la mayoría les ha llegado un mensajito de un corporativo de la empresa, ahí se pueden comunicar a ese número para consultas, dudas, según en la zona que estén, vamos y los visitamos. Bueno, de ahí siguen ustedes. Bueno, Damián, ¿querés dale, seguir vos? Por el momento. Dale, presento. Ahí les voy a pedir si los que están conectados, si se pueden mutear, así no hay ruidos y no interfieren por la charla más que nada de lo que hará Francisco. Así que bueno, eso por un lado. Mi nombre es Damián Hirschegger, soy ingeniero agrónomo, estoy a cargo de la parte comercial de UPL. Es una empresa familiar, pero ya multinacional, es una empresa india con muchos años en el mercado y la paleta de productos o el abanico de productos que tiene la empresa es muy grande. En la parte de agro es la quinta empresa más grande a nivel mundial y tienen todos productos que son de protección, fungicida, insecticida, herbicida y biosoluciones, y también los productos post cosecha, que es lo que vamos a hacer hincapié hoy, que lo va a hablar Francisco. Yo estoy a cargo, si bien vivo en Mendoza, estoy a cargo de toda la parte comercial en Cuyo. Somos 2 personas, tenemos Manuel Pérez Cafe que no se ha podido conectar, pero él está con toda la parte de desarrollo técnico, y yo con la parte comercial principalmente atendiendo lo que es Cuyo y Alto Valle de Río Negro. Tratamos de estar una vez por semana o cada 10 días ahí en la zona, para visitar productores o los mismos distribuidores y bueno, ayudarlos, comentarle qué es lo que venimos haciendo y asesorarlo y darle una mano en sus cultivos, ¿sí? Y bueno, ahora en esta ocasión lo trajimos al Fran, que la tiene clara en este tema de interés. Así que nada, Fran, todo tuyo, y esperemos que le sea útil a todos los participantes. Bueno, gracias Damián ahí por la presentación, gracias Gerardo por haberte armado esto, la verdad que la participación que hay es espectacular. Estoy súper contento con la gente que se pudo conectar hoy. Me parece que es una muy buena convocatoria y la verdad que está bueno ver tanto interés, viste, en la parte del uso de los productos en la post cosecha, porque me parece que es algo fundamental. Hay mucha incertidumbre cuando se está por usar estos productos, así que nada, me parece bárbaro. Yo me presento, así ya formalmente. Yo soy Francisco Santomil, trabajo hace casi 3 años en UPL en la parte de post cosecha. Estoy medio a cargo del negocio, así de los productos que tenemos para ofrecer, que ya les voy a contar muy por encima porque esto es algo más técnico que otra cosa, simplemente los voy a mencionar. Pero bueno, dentro de lo que son mis tareas, o sea, están poder dar estas charlas, viste, hacer capacitaciones y poder mostrarles un poco cómo se tiene que usar el producto y lo que venía diciendo antes, viste,
que se saquen todas las dudas, tratar de desmentir todos los mitos que hay alrededor del uso del fosfuro de aluminio. Si bien ahora ya lo vamos a estar viendo, es una pastilla que hay que tenerle mucho cuidado, pero lejos de tenerle miedo, porque es un producto que se puede usar tranquilamente haciendo lo mínimo indispensable para como seguridad. O sea, si vos tenés un minuto para ponerte a pensar cómo lo tenés que hacer, es algo que se puede hacer tranquilamente y no hay ningún problema. Bueno, yo ahora les voy a compartir la presentación que tengo. Eh, en cuanto... A ver, ahí estamos. Yo creo que hay personas que se quieren conectar. Tranquilo, Fran, los voy sumando dos. ¿Los vas tranquilo. sumando vos? ¿Vos podés Sí, verlos? sí, sí, Genial. sí, sí, dale tranquilo. Ahí ya se ve la presentación. Genial. Sí, Fran. Buenísimo. Bueno, la charla va a ser acerca del control integrado de plagas en la poscosecha de frutos secos. O sea, nosotros una vez que cosechamos, obviamente el producto y lo acondicionamos de una determinada manera, tenemos que saber que la máxima calidad del producto va a estar en ese momento. O sea, en el momento que nosotros ya cosechamos, lo terminamos de acondicionar y lo embolsamos, sabemos que ese va a ser el gran momento de calidad. Y entonces lo que nosotros buscamos en este momento es tratar de conservar esa calidad lo más que se pueda, y ahora vamos a estar viendo cómo lo podemos hacer y cómo lo tenemos que hacer adecuadamente para no correr ningún riesgo. Damián contó un poco acerca de lo que es la historia de UPL, cómo nace. O sea, yo les cuento así muy rápido. UPL nace en el 69 en Vapi, que es un pueblo que está al sudoeste de India, y nace con la producción de fosfuro de aluminio, prácticamente. O sea que la empresa, que como bien dijo Damián, es la quinta empresa a nivel global de agroquímicos, nace con la producción del fosfuro de aluminio que nosotros vendemos hoy en día. O sea, nace con el Quick Fos. ¿Esto qué quiere decir? Que la molécula que nosotros desarrollamos tiene más de 55 años de desarrollo, y cada año les puedo asegurar que se le trata de dar una vuelta de tuerca más, no solamente para asegurar la buena eficiencia en el control de plagas que tiene el producto en sí, sino para garantizar al máximo la seguridad de los usuarios, que es lo más importante de todo. Obviamente después las pastillas empezaron a comercializarse por su excelente calidad, que dicho y sea de paso son las únicas pastillas a nivel global que están certificadas por normas ISO, por la buena calidad que tienen, y el producto se empezó a comercializar también, se empezó a exportar, y bueno, esto le permitió después a la empresa poder expandirse para otros lados de lo que es el sector del agro, hasta bueno, llegar hoy en día que estamos posicionados en este lugar. Ya empezando a hablar un poquito más de lo que es la charla, a mí siempre me gusta destacar el origen de todo. O sea, en dónde nosotros empezamos a ver las infestaciones. Las infestaciones arrancan en el campo, ya, de entrada. O sea, pero ¿se da solamente en nuestro campo? No, también tenemos que fijar qué es lo que está pasando en el campo vecino, porque nosotros, viste, podemos hacer de todo como para poder evitar una infestación, y podemos estar haciendo todo bien, pero el campo vecino también siempre es un riesgo, y más si no tenemos la información de lo que vienen haciendo. También se puede dar en el transporte. O sea, en el transporte nunca están 100% limpios, siempre traen un remanente de otro producto que hayan transportado, y no sabemos qué tipo de producto transportaron y si hubo una limpieza adecuada del transporte o no. Entonces, nosotros podemos tener un producto bastante desinfestado,
pero el producto que viene dentro del transporte puede tener un remanente de insectos y se puede dar ahí el origen de la infestación. En las instalaciones también es un lugar en donde si nosotros no tenemos una limpieza adecuada, eh, la infestación se puede dar ahí tranquilamente. Y después también cuando se mezclan los frutos de distintos orígenes. Tenemos por ahí una planta de proceso que recibimos mercadería de distintos lados y si bien podemos tener nuestra propia mercadería, o sea, para aquellos que procesan producto propio, pero también hay otras empresas que también lo hacen con producto de campos de otras empresas. Bueno, tenemos que saber que la infestación se puede dar ahí también. Un poco pasando a lo que es el concepto de lo que son las plagas, rápidamente quería comentarles qué son las plagas primarias y secundarias. O sea, las plagas primarias, como son el gorgojo, el taladrillo y carpocapsa, por ejemplo, tienen la capacidad de poder romper la superficie del fruto y poder instalar huevos que en un futuro van a eclosionar dentro del fruto y van a terminar haciendo daño dentro de cualquier otro fruto que nosotros veamos, ¿no? Como vemos en la foto de el primer caso, ¿no? Donde va el insecto, deja los huevos, crece la larva y después sale del fruto como un adulto. Esos son las plagas más difíciles de controlar porque no se controlan tan fácilmente. Y además tenemos que llevar un control constante para que este tipo de plagas no generen un daño que sea irreversible. Después las plagas secundarias, que son las más controlables de todo, como son los carcomas, tribolios y la polilla de la fruta seca, no tienen la capacidad de romper la superficie externa del fruto, entonces viven constantemente de encontrar frutos partidos, se alimentan de los remanentes de otros frutos que se hayan cosechado, entonces por ahí necesitamos otro tipo de control que ya vamos a estar viendo por qué es importante tener esta clasificación dentro de nuestro objetivo para un control integrado. Ya, esto es más que nada un concepto que quería dejarles. Uno es que tiene la capacidad de romper la superficie externa y dejar huevos adentro, y el otro no tiene la capacidad de poder hacerlo, entonces vive de aquellas frutas que ya han sido comidas por otros insectos o se encuentran partidos. Y obviamente también tenemos a los roedores, ¿no? ¿Por qué tenemos que controlar las plagas? Bueno, obviamente para poder reducir las pérdidas. Nosotros sabemos que ya en cuestiones de volumen ya estamos perdiendo cuando un insecto empieza ya a consumir el interior del fruto, sino que también perdemos calidad obviamente, del fruto. Ahí me quedó la palabra grano, pero la sanidad del fruto es lo importante que tenemos que tener en cuenta. También cumplir con una legislación, porque no podemos entregar producto con insectos vivos, y también tenemos que respetar una determinada calidad, no solamente porque lo demandan nuestros clientes, sino que los consumidores tampoco van a estar aptos o tampoco van a estar dispuestos, mejor dicho, a comprar producto que se encuentre ya con una calidad organoléptica menor a la que ellos pretenden, ¿no? Y después, por último, mencionar que alrededor del 30% de los alimentos a nivel global se pierden en la parte de post cosecha. Por eso es importante tener este dato en cuenta, porque muchas veces estamos más preocupados por por producir más por unidad de superficie que por mantener lo que nosotros ya producimos. Para lo que es las herramientas que podemos tener para un control integrado de plagas, a mí me gusta dividirlo en tres etapas. Primero la etapa preventiva, después la etapa de monitoreo y después finalmente la etapa del control. La etapa preventiva es todo lo que nosotros podemos llegar a hacer para poder evitar que se dé una infestación.
O sea, esto puede ser airear y refrigerar el producto justamente para que el insecto no se desarrolle ni tenga el metabolismo lo suficientemente alto como para poder proliferar viste, los próximos insectos, que no pueda consumir rápidamente el producto que nosotros tenemos, tener las instalaciones bien selladas, o sea, las cámaras en donde nosotros guardamos el producto es fundamental que estén bien selladas y se encuentren en buen estado. Obviamente tener una limpieza de instalaciones muy profunda, o sea, esto es un factor clave que evita que los insectos tengan una fuente de refugio y de alimentación para los insectos, hacer una prelimpieza de los granos y de los frutos que puede llegar a haber ahí, o sea, cuanto nosotros más eliminemos las especies que no son el objetivo de la producción, menos insectos pueden llegar a haber como para poder llegar a causar un potencial daño. Y después finalmente, cuando nosotros ya hicimos todo esto, tenemos que utilizar insecticidas preventivos, que por lo general son líquidos, que tienen poder residual justamente para poder evitar esta infestación. Yo ahora voy a andar contando cuáles son los pros y los contras de un insecticida líquido preventivo. Después está la etapa del monitoreo. ¿Cómo podemos saber si nosotros tenemos una infestación presente o no? Tenemos que andar monitoreando constantemente, hacer muestreos, colocar trampas, ver si hay adultos dando vueltas por donde está nuestro producto, no solamente en el campo, sino también en las instalaciones, para ver si hay una potencial infestación. Y si nosotros llegamos a tener un muestreo positivo, o sea, de que pueden llegar a haber adultos y larvas y huevos presentes en nuestros frutos, tenemos que pasar a la etapa de control, que es la utilización de fumigantes. Para la parte del control químico, ¿no? Esto lo vamos haciendo de general a algo más específico. Yo para que lo tengan en cuenta, a lo largo del tiempo se han utilizado todo tipo de moléculas para poder hacer la protección de los frutos que nosotros tenemos del producto final y quería mencionarles que los que vamos a estar mencionando hoy en día son aquellos que están señalados en verde, porque son aquellos que son los que hoy en día están permitidos para la utilización y para la protección de los frutos. También están el pirimifosmetil y la lambda-cialotrina, permitidos por el momento, pero son órganos fosforados que, como ven en la lista anterior, ya están en la mira para poder ser prohibidos en unos años. O sea, hay una clara línea que se sigue entre Europa y Estados Unidos de que los órganos fosforados eventualmente van a ser todos prohibidos. Por eso es que nosotros desde UPL lo que fomentamos es el uso de los productos no organofosforados como la deltametrina más el butóxido de piperonilo y el fosfuro de aluminio, que entre ambos se complementan muy bien, generan una excelente protección de todo lo que nosotros queremos cuidar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es preventivo y lo curativo? Esto es algo muy importante. Los preventivos y tanto también los curativos es para todo tipo de grano de fruto. Se puede aplicar en cualquier producto que nosotros tengamos. O sea, lo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta es que justamente los líquidos preventivos con poder residual no tienen la capacidad de penetrar dentro del fruto y no matan los estadios internos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, algún insecto que haya tenido la capacidad de poder dejar los huevos dentro del fruto, nosotros no vamos a tener la capacidad de poder controlarlo si aplicamos solamente un líquido preventivo. Y tampoco lo vamos a poder controlar si se encuentra en estadio de huevo. O sea, si en el estadio de huevo justamente la superficie del huevo protege al individuo, al embrión que está dentro, de lo que es la acción del insecticida.
También lo que tienen los insecticidas líquidos es que de acuerdo al destino en donde, a donde lo vayamos a enviar al producto, hay un límite máximo de residuos que tenemos que seguir. Obviamente se tiene que aplicar al inicio del almacenamiento o al final. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que se tiene que aplicar antes de que el producto sea embolsado, o sea, cuando nosotros tenemos el producto expuesto todavía al ambiente, y cuando se puede utilizar al final cuando ya está embolsado, que es más que nada como para poder controlar los insectos que podrían llegar a entrar dentro del producto final que nosotros ya tenemos. Tiene un poder residual los insecticidas líquidos, justamente preventivos, que tiene un poder de residualidad de 6 a 12 meses, y la eficiencia que se puede llegar a dar es de acuerdo al método de aplicación, que por lo general es una pulverización general, ¿no? Pero de acuerdo a la presión, al tamaño de gota y un montón de cosas, que por lo general cuanto más chica es la gota, más eficiente es la pulverización, pero a su vez cuanto más chica es, menor poder residual tiene para poder soportar el paso del tiempo. ¿Cuál es la diferencia con los curativos? Dicho y sea de paso, los preventivos que nosotros tenemos, en este caso es de Fentox D, que es deltametrina al 2,5 más butóxido de piperonilo al 20%. La deltametrina es justamente la molécula insecticida y el butóxido de piperonilo es un sinergizante que lo que hace es evitar que el insecto metabolice la molécula de deltametrina y de esta manera genere una mayor eficiencia en el control de insectos y evitar una generación de resistencia en la progenie que se viene. Por la parte de lo curativo, nosotros hasta ahora vimos lo que es cómo evitar una infestación. Ahora, cuando nosotros ya tenemos la infestación presente, nosotros lo que tenemos que hacer es un tratamiento curativo, o sea, queremos eliminar la presencia del insecto dentro de nuestro producto. ¿Para qué es lo que tenemos que usar en este caso? Fosfuro de aluminio, que para nuestro fosfuro de aluminio, el 56% se llama Quick Phos. Es para todo tipo de granos y frutos, controla plagas primarias y secundarias. Esto es independiente si el insecto se encuentra dentro del fruto o no. El gas que genera el Quick Phos o el fosfuro de aluminio en términos generales tiene la capacidad de penetrar a través de los frutos y de poder controlar cualquier estadio de desarrollo, sea huevo, larva, pupa o adulto. ¿Por qué? Porque el huevo también respira a una tasa menor que los adultos, pero también respira. Entre la capacidad que tiene de poder controlar los huevos y la de atravesar cualquier tipo de fruto, nosotros hacemos un control completo si obviamente lo hacemos en las condiciones eh, favorables para que se pueda dar esto, que estas condiciones las vamos a estar viendo ahora en un par de filminas más adelante. Justamente como les dije, es el único capaz de controlar la infestación oculta, que es la que se encuentra dentro del grano. Idealmente siempre se tiene que medir la concentración de fufina porque realmente necesitamos sobrepasar por una cierta cantidad de días una concentración determinada para que ésta haga efecto. Ya vamos a estar viendo que la hermeticidad es clave, y también lo otro es que no tenemos que subdosificar. Tenemos que utilizar la cantidad de pastillas adecuadas para una situación determinada para poder evitar una generación de resistencia. ¿Qué es la fofina? La fofina es un gas que es a temperatura ambiente, que se comercializa en presentaciones sólidas, o sea, se comercializa como fosfuro de aluminio, pero si nosotros queremos usar fofina, nosotros tenemos que comprar fosfuro de aluminio. Y es un producto, es un gas que es utilizado ampliamente en todo el mundo. Yendo a la parte química, cómo es una pastilla de fosfuro de aluminio común y corriente que pueden encontrar, es fosfuro de aluminio que reacciona con el agua y con el agua del ambiente, y esto genera fofina. O sea, y además hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es el polvo remanente que queda de la pastilla después de que la pastilla reacciona por completo.
Además del fosfuro de aluminio, las pastillas tienen carbamato de amonio. El carbamato de amonio, cuando reacciona con el ambiente, forma amoníaco. El amoníaco es el gas alerta que tiene la pastilla. ¿Por qué? Porque la fofina en sí, la fofina de laboratorio, naturalmente no tiene olor a nada. O sea, se le agrega el carbamato de amonio porque nosotros no podemos sentir el olor. Es como el gas alerta, es como si te dijera el gas natural, que nosotros el gas de por sí no se puede oler, pero se le agrega un componente para que nosotros podamos olerlo y estemos alertas de si hay alguna fuga o algo, como para tenerlo en cuenta. Es importante saber que lo que genera el poder insecticida, obviamente, es la fofina, pero el carbamato de amonio no tiene ningún efecto sobre el insecto. Seguramente hay algunos que vayan a preguntarme por la capacidad que tiene la fofina de por ahí motear un poco las nueces, que es algo que suelen preguntar. Esto es más que nada por el amoníaco que está en las pastillas de fosfuro de aluminio. La fofina no tiene nada que ver con el moteado que se puede dar en algún fruto. Esto sucede más que nada en aquellas nueces que no tienen la cáscara presente. Pero bueno, siguiendo hablando más que nada, porque esto ya lo vamos a ir abordando en las preguntas seguramente, las ventajas que tiene la fofina es que es capaz de controlar cualquier estadio de desarrollo del insecto, no importa, como ya les dije, huevo, larva, pupa o adulto, no modifica las características del producto tratado, les repito, la fofina no genera ningún tipo de cambio organoléptico en los productos que nosotros tratamos, es un producto súper económico para la cantidad que se utiliza y el costo que tiene una difusión homogénea. Esto es muy importante. La fofina tiene un coeficiente de miscibilidad muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la fofina tiene la capacidad de poder movilizarse de los lugares de mayor concentración a los lugares de menor concentración. Esto, a modo de ejemplo, si nosotros agarramos y ponemos 5 pastillas de fosfuro de aluminio en una esquina, en el piso de un cuarto, si ese cuarto está bien sellado, vamos a tener a los 3 días la misma concentración de fosfuro de aluminio en la esquina en donde colocamos las pastillas que en el otro extremo, en la parte superior de ese mismo cuarto, porque tiene la capacidad de moverse de los lugares de mayor concentración a los lugares de menor concentración. Esto lo vamos a estar viendo más que nada para cuando nosotros queremos hacer un encarpado. Esto es un dato que nos sirve mucho, porque puede llegar a salir la consulta de dónde lo coloco, lo tengo que colocar arriba, lo tengo que colocar abajo, si sale el gas tiende a moverse para arriba, tiende a moverse para abajo. La realidad es que la fofina es un poco más densa que el ambiente que nosotros respiramos, pero esta característica que tiene permite poder colocar las pastillas en cualquier parte y sabemos que si está bien sellado, el encarpado por ejemplo, la concentración de gas va a ser igual en todas partes. Y otra característica que tiene es que no afecta a la capa de ozono, como si lo hacía el bromuro de metilo. Las desventajas que tiene la fofina, obviamente, es que así como es súper tóxica para los insectos, es súper tóxica para los humanos. Por eso tenemos que utilizar todos los elementos de protección personal adecuados para no sufrir ningún tipo de intoxicación. Lo que tiene, como les mencioné antes, está diseñado para reaccionar con el agua del ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros mojamos las pastillas y exponemos el fosfuro de aluminio a agua, que directamente puede llegar a generar una reacción violenta y es algo que nosotros no queremos. Otro dato que es importante es corrosivo para el cobre, esto es más que nada para tener en cuenta con las instalaciones eléctricas, de que tienen que estar bien protegidas para cuando nosotros hacemos una aplicación, y en algunos lugares, como por ejemplo en Mendoza, puede llegar a haber una restricción en la aplicación donde tiene que haber sí o sí un ingeniero agrónomo presente que esté supervisando la aplicación. ¿Dónde se puede utilizar el fosfuro de aluminio o la fofina? En todos lados.
pueden utilizarse en silos metálicos, en silo bolsa, en buques, se pueden hacer encarpados, se puede utilizar en contenedores, en molinos. La verdad que es un producto súper versátil, ¿no? Eh, las claves para poder tener una fumigación con gran éxito, ahora las vamos a estar viendo uno por una, pero acá el factor clave es la hermeticidad. Esto, si bien es un estudio que está hecho con granos, o sea, determina y expone la importancia que tiene la hermeticidad para cuando uno está haciendo la aplicación de fosfuro. Nosotros en el gráfico de la izquierda vamos a estar viendo un silo con una muy buena hermeticidad y a la derecha un silo con una muy mala hermeticidad. Nosotros lo que estamos viendo acá es la concentración de fosfina que hay en la parte superior, media y más baja de un silo. Estamos viendo que en el gráfico de la izquierda, el silo con una muy buena hermeticidad pudo mantener la concentración de fosfina por un buen periodo de tiempo por encima de la línea roja, que son 200 partes por millón, que es la concentración mínima que nosotros necesitamos para poder tener un poder insecticida, ¿no? O sea, necesitamos 200 partes por millón de concentración de fosfina en un ambiente para que el insecto sea controlado. Y lo tenemos que tener por un determinado periodo de tiempo. Nosotros podemos ver que en la izquierda se mantuvo por encima de esa concentración por un gran periodo de tiempo y podemos inferir que todos los insectos fueron controlados en ese silo, pero podemos ver que en la derecha, en el gráfico de la derecha, la hermeticidad, o sea, la capacidad de retención que tiene una estructura para poder mantener un gas, no fue buena. Las pastillas reaccionaron, solamente se mantuvo la concentración adecuada en una parte del silo, en la otra parte del silo no se llegó a esa concentración, o si se llegó, se mantuvo por un muy corto periodo de tiempo y podemos concluir en que los insectos no fueron controlados del todo. O sea, solamente se pudo controlar los insectos de la parte superior, pero eso no tiene gran importancia porque los insectos que estaban en la parte baja y en la parte media no fueron controlados y van a terminar recolonizando la parte del silo superior. No, entonces acá es muy importante saber que el fosfuro de aluminio es un sólido que produce un gas y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que ese gas sea retenido por un cierto periodo de tiempo para que logre hacer el efecto insecticida. ¿Qué es una buena hermeticidad? ¿Dónde la podemos encontrar? En un silo bolsa y en una cámara. En una cámara de frío o en alguna otra cámara la hermeticidad es excelente y la dosis que tenemos que usar es mucho menor a que si tenemos un silo de chapa o si tenemos un encarpado muy mal hecho. O sea, vean la diferencia que se tienen que usar 2 pastillas por metro cúbico o tenemos que usar entre 4 y 5 pastillas por metro cúbico si nosotros no logramos una hermeticidad adecuada, ¿no? Entonces tengan esto muy presente porque es importante a la hora de poder dosificar. ¿Y por qué digo metro cúbico y no por tonelada? Justamente porque la fufina es un gas y la dosis se calcula por unidad de volumen, o sea, por metro cúbico. O sea, la dosis, como les dije, va a depender de la hermeticidad y del tipo de grano de fruto que nosotros vamos a tratar. Es muy importante poder tenerlo en cuenta. ¿Por qué? No es lo mismo que nosotros tengamos una nuez que una nuez con cáscara. No es lo mismo, por ejemplo, acá en este gráfico que se puede ver distinto tipo de maní, o sea, que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener maní con caja, que es maní con la cáscara, podemos tener maní split, que es con esa piel, el anchado y el crudo. Nosotros acá lo que podemos decir es que cuanto mayores capas tenga un determinado fruto, por ejemplo el maní, que puede ser con caja o puede ser crudo sin ninguna otra, solamente con esa pielcita que nosotros podemos ver, eh, la capacidad de retención que tienen esas cáscaras o esas cajas es muy alta.
O sea, tiene mucha capacidad de poder retener ese gas por un gran periodo de tiempo. O sea, cuando nosotros nos encontramos ante esta situación, tenemos que ajustar la dosis un poquito más, porque nosotros no solamente nos tenemos que preocupar por la concentración que puede llegar a haber adentro del fruto, sino que es importante también la concentración que nosotros tenemos entre los frutos. Por ejemplo, el maní con caja, o sea, el maní con cáscara, se puede ver en la representación de la concentración ambiental del ambiente que hay justamente en la cámara, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos la misma dosis, vamos a poder ver que si tenemos, en este caso, por ejemplo, maní con caja, pero puede ser también nuez con la cáscara, la concentración del ambiente va a ser mucho menor que si nosotros tenemos la nuez simple o el maní crudo, ¿no? Entonces es importante a la hora de poder hacer una dosificación adecuada si tenemos que ajustar un poco la dosis o no. Hay productos que tienen mayor o menor porosidad. O sea, la nuez, por ejemplo, tiene una gran capacidad de poder retener el gas y además los productos que tienen un mayor contenido de aceite tienen aún mayor capacidad de poder retener gas. Entonces es importante poder ajustar la dosis de acuerdo al tipo de producto que nosotros vamos a tener. Cuando mayor cantidad de capas tenga o cuanto mayor porosidad sea la capa que nosotros tenemos, mayor tiempo de aireación necesitamos. O sea, es importante poder respetar los tiempos de aireación para poder mantener la inocuidad de nuestro producto. La humedad obviamente es muy importante porque es uno de los insumos que necesita el producto para poder reaccionar. O sea, sepan que cuanto más húmedo sea el ambiente, más rápido va a reaccionar las pastillas de fosfuro de aluminio y cuanto menos humedad haya, más tiempo les vamos a tener que dar. ¿Por qué es importante solamente usar las pastillas como les estamos mencionando y no mojarlas? Porque podemos tener un efecto muy violento de fosfuro de liberación de gas, como vemos en la imagen donde podemos ver que hay fuego. Entonces es muy importante cuando nosotros abrimos un envase de que no hayan charcos, desagües, no ponerlos en lugares donde pueden llegar a haber goteras o lugares en donde puede llegar a haber una condensación del ambiente y que las pastillas se terminen mojando. Es más que nada para tenerlo eso en cuenta. Hay algunas personas que lo he escuchado por todos lados que mojan las pastillas de fosfuro para que reaccione más rápido. Es muy importante no hacerlo, sino que dejar que el producto actúe como está diseñado. La temperatura obviamente es un factor fundamental porque como en cualquier reacción química, la temperatura acelera o disminuye la reacción química. Esto actúa en 3 niveles, o sea, mayor temperatura, la liberación de fosfina es mucho más alta y siempre decimos que por debajo de 5 grados, de esto es de temperatura media, o sea, debajo de 5 grados no se recomienda aplicar porque las pastillas van a tardar mucho tiempo en reaccionar, sino que hay que tratar de hacerlo en la medida de lo posible a temperaturas mayores de 10 grados, que ahí empieza como una reacción medianamente en los tiempos esperados. Va a tardar más tiempo, pero va a poder reaccionar. Obviamente el metabolismo de los insectos con la temperatura se ve afectado. O sea, nosotros tenemos que saber que durante el invierno y más en esa zona, la temperatura es muy baja y los insectos pueden llegar a entrar como en un periodo de hibernación en donde mantienen el metabolismo al mínimo, su tasa de respiración es muy baja, pero en el verano, cuando las temperaturas son muy altas, el metabolismo de los insectos es muy alto, la tasa de respiración es muy alta y la capacidad de desarrollar una nueva progenie es muy alta. Entonces tenemos que tener en cuenta que durante el verano tenemos que hacer monitoreos constantemente porque los insectos van a tener la capacidad de poder generar una nueva generación, dicho y ya paso, en un muy corto periodo de tiempo.
Y obviamente la actividad de los gases es afectada por la temperatura. A mayor temperatura, la distribución del gas va a ser mucho más rápida que en condiciones más frescas, ¿no? El tiempo de exposición. Como les dije antes, el tiempo de exposición es muy importante. Tenemos que dejar que el producto realice su capacidad como insecticida. Nosotros vamos a tener un periodo de liberación del gas que puede llegar a durar 2 o 3 días. 1, 2, 3 días va a depender más que nada de la temperatura. Si nosotros tenemos temperaturas altas y buena humedad en el ambiente, las pastillas pueden reaccionar en un día como mucho, pero si las condiciones no son muy favorables puede llegar a tardar hasta 3 días en reaccionar. Si estamos en un ambiente muy seco y hace frío, o sea que es una situación que se puede llegar a dar más que nada en el invierno. Pero también afecta el periodo de exposición. Como les dije antes, a mayor temperatura, los insectos tienen una tasa de respiración mucho más alta y a menor temperatura los insectos respiran cada vez menos. Esto es lo que hace posible determinar qué tantos días necesitamos para que el insecto sea controlado dependiendo de la temperatura. Si nosotros tenemos una temperatura de 30 grados, nosotros sabemos que en 2 o 3 días los insectos van a ser controlados porque su metabolismo está al máximo y la tasa de respiración es muy alta. Entonces toda esa fofina que ellos están respirando lo van a hacer mucho más rápido y el periodo de tiempo va a ser menor. A medida que vamos disminuyendo la temperatura, vamos a necesitar una mayor cantidad de días. Y como les dije, entre los 5 y los 0 grados se recomienda no fumigar, porque va a tardar mucho la pastilla en reaccionar del todo y además el insecto va a tardar mucho en ser controlado. Y además, pensando económicamente, yo no sé si yo no creo que sea viable el tener que utilizar pastillas de fosfuro de aluminio cuando tenemos temperaturas tan bajas porque el daño que puede llegar a hacer el insecto ya es muy bajo. Después tenemos la ventilación. La ventilación, particularmente en estos productos donde está la zona, es muy importante porque son, como les dije antes, son los productos que más tardan en ventilarse. La ventilación oficialmente termina cuando la concentración entre el producto es igual o menor a 0,3 partes por millón de fofina. Por eso es importante también tener dispositivos que nos permitan poder hacer este tipo de control, que existen, se venden en el mercado y son fáciles de conseguir. Yo ahora se los voy a estar mostrando. Pero es importante saber que oficialmente la ventilación termina cuando la concentración es menor a 0,3 partes por millón. Esto va a depender de la ventilación, el periodo de tiempo es si tenemos temperaturas más altas, cuanto temperaturas más altas tengamos, mayor va a ser la dinámica del gas, como les mostré antes, y o sea, más rápido se va a ventilar, y si nosotros tenemos algún tipo de ventilación forzada, también se va a terminar ventilando antes. ¿Cómo es el monitoreo de concentraciones? Como les dije, no es ni con la nariz, porque como les comenté antes, la fofina no se puede oler, sino lo que se huele es el amoníaco, ni tampoco haciendo cálculos, como diciendo, che, bueno, ya pasaron 2 o 3 días, la concentración ya tiene que ser ideal. No, no es así, sino que tenemos distintos dispositivos donde podemos conseguir, hay proveedores, nosotros les podemos conseguir los contactos para que se puedan justamente contactar con estas personas y poder conseguir dispositivos como estos. Hay dispositivos que son más para protección personal, como tenemos el 350M, que es más que nada para poder saber si nosotros estamos en un ambiente seguro o no. Y después tenemos otros dispositivos como es el Fumitrack o es el FumiSense Pro, que lo que hace es determinar si la concentración de fofina dentro de un determinado ambiente es lo suficientemente alto como para poder hacer un buen control de insectos, ¿no? Por eso es importante tener estos dispositivos a mano. Son dispositivos que no son costosos y la inversión es mínima para los
resultados que nosotros obtenemos. Primero por la seguridad y segundo para determinar si el trabajo de fumigación que estamos haciendo está bien hecho o no. Nosotros acá en UPL les voy a mostrar rápido porque es algo, no es para mostrar el producto en sí, sino para que se den una idea de la importancia de algo. Nosotros tenemos una presentación para cada necesidad del usuario final. Tenemos envases de 90 gramos o es la lata de 1,44 que tiene tubitos de 30 pastillas que son de 90 gramos también. Creo que la lata de 1,44 creo que es la versión más conocida ahí en la zona, junto con la botella de 1,5 kilos. Acá lo que yo quiero resaltar es que UPL trata de tener la mayor diversidad de presentaciones posibles, justamente por el objetivo que tenga cada usuario final. ¿Por qué hay distintos objetivos? Porque no es lo mismo eh, fumigar un contenedor utilizando pastillas o, por ejemplo, nuestra presentación de container, que es de 204 gramos, que es una manta que se coloca y ya está hecha para dosificar con la dosis justa para poder dosificar un contenedor de 20 pies, sino que una vez que nosotros, el objetivo principal es que una vez que nosotros abrimos un envase de fosfuro de aluminio, sea el envase de 90, el tubito, las botellas de pellets o la de 1,5 o incluso si abrimos algún foil que tiene estas mantas, una vez que abrimos ese envase tenemos que utilizar el contenido completo de ese envase. ¿Por qué? Porque una vez que el fosfuro de aluminio comienza con la reacción química no se detiene. O sea, a una mayor o menor tasa, pero el producto no deja de reaccionar. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos la mitad de un envase y volvemos a guardar ese producto? La concentración de fosfina empieza a aumentar. Aumenta, aumenta, aumenta porque la reacción química no se detiene. Entonces, ¿qué pasa? A una cierta concentración, la fosfina hace autoignición. ¿Qué quiere decir? O sea, que genera fuego, llama. ¿Explota? No necesariamente explota, pero sí, cuando entra en contacto con el oxígeno, que va a ser cuando nuevamente abramos el envase, se puede llegar a generar un fuego químico que está lejos de ser tan seguro como el fuego que puede llegar a generar un tronco, por ejemplo, o un papel. Estamos hablando de fuego químico y es algo importante a tener en cuenta. O sea, por eso es que nosotros hacemos hincapié con las distintas presentaciones. Si no, tendríamos una sola presentación y listo. Acá lo importante es resaltar eso, que tenemos una presentación para cada objetivo y después tenemos presentaciones especiales, que por ahí la que más se adecua a la zona tal vez es la de container, que es una tira de distintos blisters que tienen una cierta cantidad de fosfuro de aluminio. Son 6 paquetitos que están unidos y se puede utilizar para poder fumigar un contenedor. Y lo que tiene de distinto o de diferenciación frente a las pastillas comunes es que el fosfuro de aluminio y el polvo que se encuentra dando vueltas después dentro del producto es retenido por estas mallas permeables al gas que nosotros tenemos. ¿Cómo se colocan las pastillas de fosfuro? Bueno, hay que hacer siempre la apertura de los envases en áreas ventiladas, no hay que abrir los envases apuntando a la cara, obviamente por cualquier tipo de inconveniente que se pueda llegar a generar. La distribución del producto tiene que ser uniforme, lo más uniforme posible, justamente para poder tener una concentración del gas lo más uniformemente posible, lo antes posible. O sea, esto, como les dije, nosotros podemos colocar todas las pastillas en un solo lugar y la distribución del gas se va a terminar dando, pero si nosotros estamos justos de tiempo, una distribución homogénea de las pastillas va a ayudar mucho. No hay que amontonar las pastillas cuando las colocamos, por una cuestión de que si nosotros las amontonamos, lo que va a suceder es que las pastillas que estén en la superficie externa van a terminar absorbiendo gran parte de la humedad que tiene el ambiente y las pastillas que se encuentran más en el centro no van a tener tanta disponibilidad de humedad como para poder reaccionar a la par. Entonces es importante no amontonarlas. Esto lo que puede llegar a generar es retardar la reacción total del producto que nosotros estemos colocando. Entonces, les repito,
Lo mejor que podemos hacer es una distribución uniforme y no amontonarlo. Para poder colocarlos, como les dije antes, evitar que colocarlos sobre las paredes, que puede llegar a condensar, tener cuidado con las goteras, siempre hacer la colocación de las pastillas de a 2 personas por cualquier inconveniente que se pueda llegar a generar con la persona que lo está colocando. Tenemos una persona como para poder darles auxilio. Es importante poder controlar la cantidad de envases que nosotros utilizamos o que vamos a utilizar. Si nosotros llevamos 9 envases, nosotros tenemos que llevarnos 9 envases de nuevo. O sea, no es que llevo 9 y vuelvo con 7 porque no, uno lo dejé por ahí. No, es importante poder ir y volver con la misma cantidad de envases. Es muy importante. Y les repito, todo envase que fue abierto tiene que ser utilizado en su totalidad. Y después, obviamente, cuando nosotros terminamos de hacer todo este trabajo, siempre es importante de ir chequeando si hay muchas pérdidas o no. Y para eso necesitamos un dispositivo que se tenga, que pueda medir el gas. Si nuestra fuga es muy alta, nosotros tenemos que saber que ahí hay una pérdida de gas tremenda que puede llegar a comprometer la eficiencia de la aplicación que nosotros hagamos. Y lo más importante de todo, o sea, lo último y no menos importante, porque de hecho creo que es lo más importante de todo, siempre utilizar una máscara con un filtro adecuado para poder aplicar y estar expuesto a la fosfina. Esto es lo más importante de todo. Tener una máscara full face que proteja no solamente nuestra respiración, sino los ojos, y también tener el filtro adecuado. O sea, un filtro de pintura o de solo partículas no nos va a servir para nada. Tenemos que tener un filtro para fofina y eso es algo que se puede conseguir dentro de todo fácil. ¿Cómo es la colocación del fumigante? Bueno, nosotros tenemos ahí unas botellas que la abrimos con una propia llave. Se puede utilizar una bandeja de Tergopol para poder colocar las pastillas y una vez reaccionado el producto lo podemos ver como esa montañita de polvo que tenemos ahí en la imagen de la derecha abajo. ¿Dónde lo podemos colocar? Lo podemos colocar en cualquier parte. Ahí, por ejemplo, están colocando el producto con una malla permeable, con algunas pastillas al costado de la estiba, que eso va a tener que ser cubierto por una manta de polietileno para justamente evitar la salida del gas. Tenemos que hacer un buen sellado para poder evitar cualquier tipo de fuga. Esto es muy importante, que la manta de polietileno esté en buen estado para poder evitar cualquier tipo de fuga y hacer una distribución lo más uniforme posible. Si lo colocamos arriba, abajo, en el medio o en cualquier otra parte, les repito, no importa porque el gas se va a terminar distribuyendo de igual manera. Acá tenemos fumigaciones que se realizan en contenedores, que me parece algo muy bueno, como para poder tener en cuenta, ¿no? Que vean que acá en la imagen del medio, la superior, están colocando la cadena de 204 gramos que nosotros comercializamos. Así que eso fue la parte de la aplicación de curativos. Solamente mencionarles una cosa más, que es la parte de los preventivos, que ya vamos terminando con la presentación. El Defentox, para lo que es el caso de las producciones que por ahí más están orientadas a la zona en donde se encuentran, está más apuntado a lo que es la sanitización de las instalaciones. Está apuntado más que nada a eso. Poder aplicar este producto en las zonas externas, al costado de los lugares donde se está secando, por ejemplo, la pasa de uva, que pueden haber roedores dando vueltas, poder hacer aplicación directa a las pasas de uva por ejemplo, que se están secando. Esto es algo súper viable, porque si nosotros seguimos las dosis del marbete, no se supera el límite máximo de residuos, y aparte otro dato importante es que el Defentox no tiene periodo de carencia. O sea, esto quiere decir que nosotros aplicamos el producto, pasa una semana y el producto se puede consumir tranquilamente. Entonces es importante tener en cuenta esto.
que el producto está pensado para poder evitar que haya una infestación y poder aplicarlo directamente al producto. Y si sabemos que hay roedores dando vueltas o insectos dando vueltas que quieren ir a consumir el producto que nosotros tenemos, este va a poder ser protegido justamente por este producto. Sepamos que la residualidad del producto, al estar en contacto con las condiciones medioambientales, la residualidad no va a ser de 6 a 12 meses, sino que va a ser de 3 a 4 meses. Y es un producto que se puede utilizar en una mochila, una motomochila, los que les convenga y lo que tengan disponible. Otra metodología de aplicaciones, si nosotros tenemos un galpón vacío o alguna instalación vacía que querramos aplicar este producto y no podamos usar una motomochila o una mochila, también se puede hacer con termoniebla. Tranquilamente, ustedes mezclan el producto y esto ya lo pueden aplicar de esa forma. Yo por el momento, de lo que fue la presentación original, ya concluí. Ahora lo que me gustaría es dar el espacio a preguntas para poder responderles cualquier duda que tengan de lo que estuvimos tratando. Terminamos ahí justo con el tiempo. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Para los que se quieran quedar y preguntar, nada, bienvenidos. Bueno, gracias, Fran. La verdad que bastante interesante y claro la charla. Dejamos ahí que la gente, si tiene alguna duda, que nos pueda comentar, si se animan a hablar, que lo hagan. Si no se animan a hablar y quieren escribirlo en el chat alguna consulta, la leemos y la contestamos. ¿Ah? Por favor, de a uno, no se amontonen. Acá hay una pregunta. Consulta, detalles sobre demarcación, altura máxima, un poco más detalles sobre las temperaturas mínimas, Fran. Consulta Bernal. Detalles sobre temperatura mínima. Me imagino que es por el fosfuro de aluminio. A ver, altura de aplicación. Solamente dígame si es por el fosfuro de aluminio, que yo calculo que sí. Voy a empezar con eso. A ver, la altura, como les dije, pueden dejarlo arriba de la estiba, directamente de las pastillas. Pueden dejarlas ahí, después taparlo con el nylon y hacer un buen sellado y no hay ningún tipo de problema. Recuerden que el gas se va a terminar distribuyendo de igual manera en todo el volumen que nosotros tengamos. Cuanto más ajustado esté el nylon a la estiba, va a ser mejor, porque menos va a tener que distribuirse el gas, menos volumen va a tener que estar cubriendo. Alturas, pueden ponerlo arriba, como le dije, arriba de todo, en la parte media o en la baja, o sea, eso va a ser indistinto. Hola Francisco, Sí. ¿me escuchas? Ahí, Sí, yo te hice una escucho, pregunta. perfecto. Me Bien. refería a la hora de fumigar con fosfuro, Sí. si hay una altura máxima de lo que está fumigando. Y la temperatura, me refiero a que cuando uno fumiga en invierno, yo trato de hacerlo adentro de un galpón, Bien. pero por un lado, vos dijiste 5 grados de media, pero ¿qué pasa cuando la mínima cae mucho por un lado? Si eso te puede cortar, si ponele que ya el gas arrancó, si que baje la temperatura pero después vuelva a subir de día, si no lo pudiste hacer bajo techo, por ejemplo, si eso te corta o sea, ¿cómo funciona en invierno? Si uno quiere fumigar en invierno, digamos, un poco en la práctica. Por el tema de la altura no me queda claro todavía el tema de la pregunta. ¿Vos decís dónde posicionar las pastillas? No, ¿hasta qué altura fumigarías vos? Suponete que vas a poner bolsones, ¿no? Bolsones de 500 kilos de nuez
Sí. o bolsa de 20 kilos de otro producto y hasta qué altura desde el piso hasta arriba, independientemente que ponga la pastilla arriba, abajo, al medio, pero ¿hay un límite de altura hacia arriba No, en la no, no, fila? no. No, no, pensá que esto, para que vos te des una idea, las pastillas en los hilos de chapa, o sea, me voy un poco a hacer referencia por ahí a lo que son el grano, porque es por ahí en lo que más experiencia tengo yo, pero imagínate que, o sea, colocan pastillas en los hilos, arriba de todo, y el gas llega hasta abajo. O sea, es Bien, como que son metros y metros y metros y metros y metros hasta abajo. O sea, va a tardar obviamente más tiempo. O sea, si vos sacás el coeficiente de emisibilidad que yo les dije que es la capacidad de moverse el gas de un lugar de alta concentración a un lugar de baja, en un día la fofina tiene la capacidad de moverse 3 metros hacia abajo. O sea que si vos lo querés distribuido sí o sí en un día y querés eliminar cualquier tipo de variable, colocarlas arriba de todo y no hagas estivas mayores a 3 metros. En 3, 4 metros, eso no hay ningún tipo de problema. Y después en cuanto a tu pregunta por la temperatura, nosotros lo que decimos es temperatura media 5 grados. En todo momento en donde la temperatura supere en el día los 5 grados, la pastilla va a estar reaccionando común y corriente. Se va a cortar tal vez en algún momento cuando baje a los 0 grados, eso seguro. Ahí la pastilla no va a estar reaccionando seguro, porque es como que se congela, entre comillas, o se detiene la reacción química. Pero después, por encima de los 5 grados, ya la pastilla está reaccionando tranquilamente. Salvo, eso tenemos que fijarnos. Che, vamos a fumigar. Hacen 3 grados bajo cero y van a hacer 3 grados bajo cero todo el día. Y ese día yo recomiendo que no hagan la colocación. Además de que no van a tener insectos que le hagan ningún tipo de efecto al producto. Los insectos a esa temperatura no hacen ningún tipo de daño al producto. Es nada, es mínimo realmente la capacidad de daño que tienen a esa temperatura. O sea, los insectos en esa temperatura entran como en un periodo de latencia donde lo único que hacen es respirar y respiran lo mínimo indispensable. ok, gracias. No, no. Fran, hay otras consultas más. ¿Hay algún equipo que determine gas fosfina en pasas? Estuviste mencionando algo, pero bueno, me imagino Sí, que el mismo aparato. sí, hay nosotros dentro de el grupo UPL hay una empresa que se llama Unifos. Eh, esta empresa eh, desarrolla y comercializa este tipo de dispositivos para poder hacer medición de fofina. UPL no comercializa en sí estos productos, no es que nosotros con Damián agarramos y le decimos, che, bueno, te cotizamos y vendemos, sino que lo que podemos hacer es pasarles el contacto de las personas que sí comercializan este tipo de dispositivos. No hay ningún tipo de problema. Hay dispositivos que sirven para poder medir la concentración que hay en las pasas de uvas. O sea, si nosotros tenemos pasas de uvas, no sé, embolsadas, por ejemplo, y queremos medir la concentración dentro del ambiente para ver si tenemos una concentración correcta, podemos utilizar un determinado producto, un determinado dispositivo que mide concentraciones más altas y después tenemos otro dispositivo que sirve para poder hacer la medición de concentraciones bajas, que es para saber si ya el producto está libre como de fosfina o nosotros estamos en un ambiente ya seguro para poder caminar. Pero sí, hay dispositivos, o sea, es como para que se den una idea, por ejemplo, es como si mi celular fuera eh,
el dispositivo. Del dispositivo sale una sonda, la sonda va directamente a estar entre las pasas de uva, por ejemplo, y ahí te mide la concentración que hay. Si la concentración es adecuada o no para andar haciendo el control, te lo determina el dispositivo en el momento. Perfecto, Fran. Mm, Hay otra consulta más. Las sí. pastillas para contenedor de 40 pies, ¿cómo es el producto? Están las distintas presentaciones, imagino que será por la faja esa o Sí, la presentación la que banda. teníamos, la banda. Em, pero también están las cadenas para el tema de los contenedores, ¿no? Sí, ¿cómo era la pregunta? Porque ahí dejé de compartir para ver si la La- podía las leer. pastillas, las pastillas para contenedor de 40 pies, ¿cómo es el producto? O sea, se pueden usar todos los productos, algo que para Sí, contenedores vos podés tener distintas alternativas, entiendo. sí, sí, sí. A ver, las pastillas, ahí la encontré. Las tiras se pueden usar tranquilamente. A ver, les comento cómo es. Nosotros tenemos una manta que son 6 bolsitas de 34 gramos cada bolsita que contienen fosfuro de aluminio. Nosotros para un contenedor de 40 pies usamos dos tiras de 6, o sea, 12 paquetitos en total. Está pensado de esa manera. Ahora, si vos querés agarrar y poder hacer la utilización de pastillas, solo querés usar pastillas y no nuestras tiras para contenedores, está perfecto. O sea, vos tenés que calcular la dosis de acuerdo a los metros cúbicos que tenga el contenedor de 40 pies, que ahora no me acuerdo cuánto es bien, pero deberías poner, por ejemplo, 400 gramos de pastillas, una cosa así como para poder emular un poco la dosis que dan las dos tiras que nosotros tenemos. Ahí No sé si... el Francisco, beneficio, Sí, una pregunta. Con el tema de la dosificación, de acuerdo a las pastillas, que vos hablas de la porosidad, de la diferencia de cada producto, ya sea de, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, pasas de uva sí. a una nuez en cuanto a la dosis. ¿Sería lo mismo 4 pastillas a 5 si no es un cierre hermético para poder tener una buena concentración? En cuanto a la porosidad, la absorción o la No, distribución del gas, no, ¿es igual? en iguales condiciones de hermeticidad, no es la misma dosis. O sea, si vos tenés nueces con cáscara. Pasas de uva tengo. Sí, sí, por eso, pero yo te hago Perdón. la comparación. Si vos tenés una misma hermeticidad y vos tenés nueces con cáscara, nueces sin cáscara o pasas de uva, vos acá vas a tener que aplicar una mayor cantidad de pastillas, acá una menor cantidad de pastillas y en las pasas de uva una menor cantidad de pastillas por metro cúbico. Por una cuestión de que las pasas de uva no tienen ningún tipo de cobertura porosa que evite la penetración de el gas ni que esté reteniendo gas y además no es un producto que tenga un alto contenido de aceite que aún retenga más pastillas. A ver, después va a depender si por ahí la estructura es más hermética o no. Acá la hermeticidad es algo que quiero que se vayan con la idea clara de que es algo fundamental. Yo puedo estar tirando 20 pastillas por metro cúbico y lo hago al aire libre y les puedo asegurar de que no van a controlar absolutamente nada. O sea, tenemos que trabajar un poco en la hermeticidad antes de poder hacer la colocación de las pastillas, porque si no va a ser los lugares por donde se pueda ir el producto va a ser una autopista de gas, o sea, directamente. Es como que la ventilación se hace muy, muy fácil. Entonces es importante poder trabajar correctamente con la hermeticidad, lograrla lo mejor que podamos y si logramos una muy buena hermeticidad, vamos a necesitar entre 2 y 3 pastillas por metro cúbico para lo que son pasas de uvas, de 3 a 4 pastillas para nueces, por ejemplo, sin
sin una cobertura, y aquellas nueces que tengan una cáscara, y por ahí tenemos que pensar en 4/5 dependiendo de la hermeticidad. Si logramos, si las, por ejemplo, las nueces están en cámara, nosotros sabemos que la hermeticidad va a ser muy buena y con 4 pastillas ya sobra. Gracias, Francisco. No, no. Ahí Sebastián quedado... quiere hacer una consulta. Sí. Sí, hola Francisco, hola Damián, Sebastián Palacio les habla. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Mira, en el caso, bueno, mío, laburo para una empresa que se dedica a producir pasas de uva y hacemos utilizamos contenedores marítimos para hacer la aplicación del fosfuro. Actualmente lo que te quería consultar es cómo calcular el volumen, o sea, calcular el volumen del container es fácil, lo que no sé si hay que restarle la densidad del producto que uno meta adentro y el volumen sería nada más que lo del aire libre que queda adentro o sería por el total del container. Esa es una No, pregunta. sí. Te respondo de esa primera rápido. Es por volumen total. No importa si está ocupado por producto o no. Es importante saber eso. Si no tenemos ningún, te repito, va a depender del tipo de producto. Si tiene cáscara o no cáscara, si tiene mayor o menor contenido de aceite, pero el volumen se calcula por volumen total de la estructura. Ni del producto, sino de cuánto le saca el volumen, la estructura del producto, no, eso no tiene nada que ver. Si son, por ejemplo, no me acuerdo cuánto era, pero eran, por ejemplo, 30 metros cúbicos, calcular la dosis para 30 metros cúbicos de la estructura. Bien, bien. Bueno, en el caso nuestro utilizamos contenedores marítimos y metemos la pasa en bines. Metemos 60 bines por cada contenedor y ahí le colocamos las pastillas. Los contenedores los tenemos pintados de color negro para que absorban más calor y en el momento de meterlo echamos agua, digamos, en el piso del contenedor, mojamos para que tengan humedad. Acá en San Juan hay momentos que el ambiente es muy seco, entonces le ponemos agua, no sé si funciona o no. Y las pastillas, por supuesto, no van en el piso, las colocamos colgadas en la parte superior o media del contenedor. ¿Es necesaria la aplicación de agua esa? ¿Hacemos bien o no? No es lo más recomendable. O sea, a ver, si ustedes lo tienen que hacer por una cuestión de una práctica de ustedes para mantener, eso va como para mantener la pasa húmeda por un cierto periodo de tiempo. No, es para que garantizar de que la pastilla de fosfuro reaccione, por lo que por a veces tenemos el ambiente muy seco, nada más. Fran, entiendo o me imagino que lo que Sebastián quiere decir es que, por ejemplo, rocían o apenas humedecen el piso del contenedor, cosa de que haya cierta humedad dentro del contenedor y eso haga reaccionar las pastillas de fosfuro. No, claro, sí, eso, y por el calor, que se aumente la humedad ambiental y eso, no. A ver, no te va a cambiar, no te va a hacer el gran cambio. O sea, yo creo que es muy alto el riesgo de que se caiga una pastilla o de que pase algo y que se caiga un charco de agua a el tiempo que te ahorrás. No sé, deberíamos hacer el experimento, pero te podés ahorrar horas, nada más, unas horitas, pero menos. Agua libre, se humedece el piso nada más, pero bueno, capaz no era la duda si hacía falta o no. Yo no hace falta, o sea, ya te puedo responder que no hace falta porque la pastilla con muy poca humedad reacciona ya. O sea, tenemos que estar en un ambiente demasiado seco. Sí, entiendo que en el verano San Juan se puede poner áspero con el ambiente seco, pero no es una limitante. O sea, el mensaje más importante es transmitirles la seguridad de cómo usar las pastillas correctamente y no hace falta más nada para que el producto o sea, reaccione. O sea, aparte, las pasas de uva todavía tienen algo de humedad. Cuando ustedes colocan el producto dentro del contenedor, eso se genera una humedad en el ambiente distinta a la que está en el ambiente externo del contenedor, o sea, en donde nosotros estamos. Esa humedad, por lo general, el producto tiene más humedad que la humedad ambiente y
eso lleva a una humedad de equilibrio que es más alta a la que nosotros estamos. Entonces, ahí ya de por sí el producto empieza a reaccionar. Perfecto, quedó claro. Bueno, avanzo con otra pregunta, así, no, así le dejo lugar a los otros. Una vez que nosotros curamos los vines, procesamos la pasa y después metemos la pasa en cajas dentro del contenedor. La caja va con una bolsa que no va hermética, va sellada así sin sellar y en caja. ¿Es efectivo una curación así? ¿Llega al interior de la caja la fofina o no? Sí, sí. La fofina tiene la capacidad de atravesar las cajas y además si la bolsa no está abierta, si está abierta, la fofina llega igual. Sí, no hay problema. Y después, ¿qué concentración es la que tengo que mantener y durante cuánto tiempo para asegurarme una aplicación que sea realmente efectiva, que mate huevos, todo? Esa es la otra. La concentración que tenés que buscar, la de laboratorio, es 200 partes por millón. Ahora, vos querés asegurarte de tener una buena fumigación porque no sé, por X motivos, porque la verdad que, o sea, siempre hay una deficiencia en cuestiones de hermeticidad y siempre va a haber gas escapándose. La concentración que nosotros tenemos que buscar es entre 1500 y 1800 partes por millón. ¿Para qué? Para que justamente llegue a una concentración y mientras esté la fuga de gas, esa concentración vaya bajando en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, pero cuando ya la concentración esté por debajo de lo que es un poder insecticida, ya por lo menos haya pasado un cierto periodo de tiempo suficiente que haya permitido el control del insecto. Perfecto. Entonces, ¿me repetí, por favor, 1500 a 2000 partes por millón? Sí, más o menos, entre 1500 y 2000 partes por millón. Si vos tenés un dispositivo y llegás a ese punto, y después de 5 o 6 días podés hacer la liberación, o antes incluso, si tuviste una buena temperatura, sabés que el insecto va a estar controlado. Perfecto. Bueno, y la última pregunta, y ya lo dejo lo demás, es la liberación. ¿Cómo hago una liberación que sea, que no sea peligrosa ni nada de la fofina una vez antes de abrir el contenedor? Nosotros lo que hacemos, tenemos extractores de aire y con una chimenea que lo que se tira la fofina a 5 metros de altura al aire, digamos, un extractor. Bien. ¿Eso sería seguro? ¿Hay algún otro método? ¿Cómo sería algo seguro para no tener... Mira, siempre las personas que estén alrededor del contenedor o donde estén haciendo la liberación, persona que va a estar trabajando ahí al lado, máscara full face con un filtro de fofina. O sea, eso para empezar. Segundo, cuando uno está al aire libre, la peligrosidad de la fofina disminuye muchísimo. Primero, porque se diluye en el ambiente, o sea, muy rápido, es tener la fofina dando vueltas. Yo he estado en situaciones en donde había 30 partes por millón supuestamente en el aire, o era lo que leía el dispositivo, había mucho viento y la verdad que no hay necesidad tal vez de ponerse una máscara en ese momento, pero siempre es recomendable ponerse una. Pero cuando uno va a abrir el contenedor o la estructura que va a estar siendo tratado el producto, siempre no puede faltar bajo ningún motivo la máscara puesta y el filtro, porque ahí sí, lo que puede llegar a pasar es que cuando vos lo abras, de repente salga violentamente el aire, el gas que está dentro, y ahí sí puedes respirar un montón. Entonces es importante siempre tenerlo en cuenta. Ahora, las ventilaciones se pueden abrir, eso tranquilamente, lo que siempre recomiendo es usar máscara, pero si eso vos lo dejás ventilando por un cierto periodo de tiempo y después abrís, no es tan peligroso. Y el otro motivo por el cual no es peligroso dejarlo tan abierto y que la fofina se escape es porque cuando la fofina entra en contacto con el oxígeno, rápidamente empieza a generar gases fosfato, que se llaman, y eso pierde mucho el nivel de toxicidad. Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, necesitaría después el dato que nos pase Gerardo o alguien de los dispositivos. Eso también sería muy importante conseguir el... Obvio. Muchísimas gracias, Francisco. No, vos, Gracias, Sebastián. Ahí nos quedó pendiente una parte de una pregunta, Fran,
si al abrir una botella de 1,5 kilos, a la semana quedó, si eso ya no sirve o debe aumentar la dosis. Como les dije, una vez que se abre el envase se tiene que usar todo, o sea, no puede quedar. O sea, si queda y queda mucho es porque le estamos pifiando a la presentación que tenemos que comprar. O sea, eso es así de simple. O sea, yo no les puedo recomendar que abran una botella y digan, che, bueno, yo la tapo y a la semana que pasa, porque en realidad no es como el espíritu de las presentaciones. O sea, para mí, eso es algo que no deberían hacer. Sé que es algo que se hace, obviamente. Al producto, a la semana, yo estaría más preocupado por la reacción que puede llegar a generarse una vez que uno abre la botella después de esa semana que pasó, que por el remanente de producto que puede llegar a haber. Eh, Obviamente vas a tener producto ya reaccionado, como les dije, o sea, una vez que la reacción química empieza no se frena, por más de que la humedad, el oxígeno y demás sean limitantes y la temperatura incluso sean limitantes, esa reacción química no va a frenar. Y cuando nosotros abramos la botella y esa concentración muy alta de fofina, entra en contacto con el oxígeno, se puede llegar a generar una llamarada de producto químico. Entonces, eso es importante resaltarlo. Eh, no continúen haciendo esa práctica porque si no viene pasando nada hasta el momento, yo creo que es pura casualidad. Es preferible usar una presentación adecuada, por ejemplo, una de 90 gramos, o comprar la lata de 1,44, o también incluso tenemos presentaciones de 300 gramos que vienen 100 pastillas, a que agarren una botella de 1,5 kilos, que es un poco más barata que el resto, y que les quede medio tarro sin usar. O sea, es preferible que usen dos de 300 gramos o que vienen 100 pastillas en cada uno, a que usen 200 pastillas del de 1,5 y les queden 300 pastillas reaccionando adentro de un envase, nada, que tiene el tamaño de un termo. Yo creo que va más por ahí. O sea, a mí me preocupa más el tema de la seguridad que el hecho de la cantidad de producto que te pueda llegar a quedar. O sea, no, las pastillas nuestras, dicho sea de paso, tienen una cantidad de parafina y de grafito muy alta, que lo que te ayuda es a mantener la estructura de la pastilla y evita que se hidrolice muy rápido. Entonces eso te da como unas horas de diferencia desde que el producto es aplicado hasta que empieza a reaccionar realmente, pero no dejarlo una semana. Una semana no es recomendable. Ahí preguntaba Josefina, para pequeños productores, ¿cuál es el volumen mínimo de control? El volumen mínimo de control para pequeños, o sea, el volumen mínimo de producto. Yo entiendo que debe ser, o imagino el mínimo volumen metros cúbicos a desinfectar. No sé decir, che, lo mínimo es 1 metro cúbico. No sé si Josefina te referías a eso. Suponiendo que es vamos a hacer así, Sí. suponiendo que es por la cantidad de volumen de producto que uno quiere, viste, tratar de cubrir, como que no hay un mínimo, ¿no? O sea, si vos tenés, por ejemplo, un tacho de 200 litros, o sea, como para hacerlo bien mínimo, tenés un tacho de 200 litros y querés fumigar todas las nueces o pasas de uva que te entran en un tacho de 200 litros, agarrás una pastilla, la tirás adentro, cerrás el tacho y se acabó. Ahí, o sea, es como que lo que pasa es que usás una pastilla. El tema es lo que vuelvo a lo de antes. Nosotros no tenemos envases de una pastilla. El envase más chico que nosotros tenemos tiene 30 pastillas. La idea es que vos puedas usar esas 30 pastillas y si no, es
generar una desactivación del producto. Si vos, por ejemplo, tenés un envase de 30 pastillas, o comprás la lata de 1,44, sacás un tubito que también tiene 30, y necesitas usar 15, nada más, lo que puedes hacer con el resto de esas 15, en vez de volver a tapar el envase, ese o el tubito, lo que podés hacer es agarrar una caja, tirar las 15 pastillas que están ahí, fijarte obviamente de dejarlo en una zona que sea bien aireada, que haya un lugar en donde tengas un radio de 5 metros, donde no se pueda acercar nadie, y que estés seguro de que no va a llover o que no tenga las pastillas posibilidades de mojarse. Podés dejar que esas pastillas reaccionen durante 3 días ahí, y el remanente de polvo que quede a eso lo podés tirar en un tacho con agua con detergente neutro para poder terminar la desactivación. Una vez que esa desactivación termina, lo que podés hacer es verter el líquido al suelo tranquilamente. Total, no hay ningún tipo de problema porque el hidróxido de aluminio remanente a la reacción es inerte. Francisco, Sí. quería hacerte otra consulta. ¿Mm? Con el tema con la fumigación, con los estadios del gorgojo, ¿sí? Haciendo una buena fumigación, bien hermética, matas todos los estadios, inclusive los huevos del gorgojo, porque te comento, el gran problema, nosotros contamos con una cámara hermética, pero el volumen que manejamos nos obliga a fumigar con nylon de altos micrones, y bueno, el tema de de que sea hermético, exacto, no siempre nos está resultando, tratamos de que sea lo mayor posible. Entonces, en esos casos, a veces decimos, bueno, como que no terminó de matar el huevo, quizás es bueno realizar otra fumigación a los cuantos días. Ya sé que lo mejor sería buscar de que sea totalmente hermético y no que tengamos liberaciones, pero en ese caso, ¿cómo podemos manejarnos? A ver, el huevo es el último estadio de desarrollo, por más de que lo pongas afuera de el fruto, ponele que lo pongas en una hoja de papel, tengas una caja totalmente hermética y tires una pastilla y pongas un huevo, una larva, una pupa y un adulto, el huevo va a ser el último en morirse porque es el que menor tasa de respiración tiene. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que el adulto se muere en 20 minutos, o sea, 1 hora, como mucho. O sea, una buena concentración y expuesto, en 1 hora te lo liquidó. Acá los tiempos de exposición que nosotros decimos son justamente por los huevos, para que estemos seguros de que están siendo controlados. Eso te puede llegar a tardar 3 días, o sea, pensándolo en una temperatura alta, donde el huevo tiene su máxima tasa de respiración, y pensando que el huevo está dentro de un fruto que es difícil de llegar, o sea, es como que si está dentro del fruto va a ser el último lugar en donde la fofina llega a esa concentración, y va a tardar un tiempo en poder respirar toda la fofina que necesita para poder ser controlado. Si ustedes están adentro de cámaras y pueden hacer una buena estiva apropiada con un nylon de alto micronaje, yo no sé si hay tanto inconveniente, ¿viste? En el hecho de... Tenemos... Sí. Sí, perdón. Tenemos una cámara, pero el volumen no es tan grande como para poder fumigar todo, entonces lo demás lo tenemos guardado en galpones grandes, en depósitos, el cual ahí le colocamos, hacemos estivas de 2,5 metros de alto por 6 metros de largo, ¿sí? Y lo cubrimos con nylon. Por eso era la pregunta, que a veces decíamos, bueno, si no alcanzamos a matar todos los huevos con esa fumigación, porque sabemos que no tenemos un hermetismo total, si es bueno realizar después de la ventilación, a los 15 días o 20 días, o cómo, una vez
otra fumigación para poder matar a ese huevo que ya quizá se convirtió en larva. Sí. Mirá, y poderlo fumigar de vuelta. Yo creo que acá la duda se te puede ir fuertemente si dentro de tu sistema de control implementás un dispositivo de medición de concentración. Si ustedes no lo tienen y tienen estas dudas, para mí es algo que es fundamental, porque vos agarrás, haces la estiva, todo, qué sé yo, y si sabés, o sea, y si no sabés qué tan buena es la hermeticidad que estás logrando, lo vas a poder determinar con el dispositivo. Vos pones la sonda en la parte central de la estiva y medís a las 12 horas, por ejemplo, y medís una buena concentración, y vas a las 12 horas siguientes y tenés una buena concentración, o sea, te puedo asegurar que la hermeticidad la lograste bien, pero es como yo puse en una de las filminas, uno no sabe si está fumigando bien si no está controlando la concentración. Para mí el uso de los dispositivos es algo fundamental, o sea, si vos, no solamente para la protección personal, obviamente, sino que es fundamental para poder sacarse esta duda. O sea, si vos agarras y haces un buen trabajo en lo que es la limpieza del piso, por ejemplo, como para que el nylon esté bien pegado al piso, uses una buena cinta como para evitar que el gas escape, el nylon está en buen estado, encima le colocaste una buena dosis de pastillas, esa concentración no debería bajar mucho en el tiempo, pero no hay nada que te lo garantice, es como, o sea, ni nosotros que por ahí tenemos más experiencia y nos dedicamos un poco más a esto, vamos a un lugar y decimos, che, por ejemplo, te lo llevo a algo más relacionado con la parte de granos, que repito que por ahí es más nuestra experiencia. Nosotros decimos, che, esto está saliendo bárbaro, espectacular, y después nosotros vamos, medimos al costado y está perdiendo, tiene fugas por todos lados. Decís, y bueno, esto mucho la concentración no va a durar. Pero si nosotros no tenemos esos dispositivos, realmente no podemos inferir en que la fumigación va a ser exitosa o no. Por eso me parece que está bueno, antes de seguir con la metodología de, bueno, o tengo la duda, o voy y reaplico, para mí está bueno hacerse algún dispositivo de medición y poder determinar si vos mantenés una concentración adecuada por un tiempo o no. Yo creo que ahí te vas a poder sacar bien la duda de si hay que repetir la aplicación o no. Ok, bueno, gracias. Sí, ese es el tema, que no tenemos dispositivo para medir la concentración. Bueno, nos pondremos en contacto para conseguir alguno. Los dispositivos, les repito, los dispositivos no son caros. O sea, no es que te salen una animalada de dinero, pero se pueden adquirir fácilmente. O sea, nosotros tenemos contactos por todos lados que tienen, incluso no solamente de la marca que nosotros tenemos, sino de otras marcas, que la verdad que se consiguen y funcionan muy bien. Ok, bueno, gracias Francisco. Hermosa la charla. No, gracias. ¿Había alguna otra pregunta, Fran? Ahí, Rodolfo, para tratamiento de semillas con fosfina, Sí. ¿hay cuidados a tener en cuenta para no afectar la germinación? No, o sea, no, yo no lo dije en el momento, pero la fosfina no modifica no solamente la calidad organoléptica del producto, sino que no afecta ni el poder germinativo ni la viabilidad de las semillas. Y la otra pregunta que hace es si la fosfina tiene una reacción con el cobre en instalaciones eléctricas, es inmediata o a largo plazo. Como en toda reacción, no es que eso te lo come en el momento, sino que hace un laburo de hormiga. Poco a poco, si vos hiciste una fumigación, no pasa nada, 2, 3, a la cuarta y por ahí se te quema algún cable. Sí, sí. Después, ¿La lees vos o la leo yo?
como quieras. No, como quieras, o sea, yo las voy leyendo, viste, una de Alejandro que pregunta si después de una fumigación en un contenedor hay que entrar con una máscara full face, y ya lo dije antes, creo que esa consulta se fue aclarando en el momento, pero sí, obvio, o sea, es sí o sí tienen que entrar con todos los elementos de protección personal habidos y por haber, más que nada la máscara para poder entrar tranquilos. Jessica, ahí consulta, Sí. ¿cuántos días estamos cubiertos luego de una fumigación? Esto es algo importante. La fofina no tiene poder residual, ningún tipo. Una vez que se ventiló, chau. O sea, es como que la fofina tiene poder curativo. O sea, eso te elimina la infestación del producto. Pero si vos una vez que lo ventilaste, nada te puedo asegurar que una semana más tarde no tengas una reinfestación. Acá lo importante es justamente mantener las instalaciones lo más limpias posibles para poder evitar fuentes de alimentación y de refugio para los insectos y utilizar líquidos preventivos para poder aplicar en el producto y que éste no sea afectado. O sea, porque una vez que nosotros liberamos todo, hacemos un tratamiento curativo con fósforo de aluminio y además anteriormente nosotros le aplicamos Defentox, por ejemplo, lo que va a suceder es que el insecto va a querer recolonizar porque no va a haber presencia de fofina y no va a ser controlado, pero cuando toque, o sea, con el simple hecho de tocar o coma un mínimo de el fruto, este insecto va a ser controlado. Entonces es importante hacer la utilización de ambos productos. Alejandro López consulta cómo es la forma correcta de disponer los residuos de las pastillas. Los residuos de las pastillas, como les dije antes, los pueden poner en agua con detergente neutro, eso lo revuelven como para poder eliminar el remanente de fosfuro de aluminio sin reaccionar que puede llegar a haber, y después ese mismo líquido pueden verterlo en cualquier parte, menos cerca de un cuerpo de agua y de un árbol, está todo bien. Y si no, esa es la desactivación húmeda. Si no, lo que pueden hacer es la desactivación seca, que es hacer un pozo de 30 centímetros y tirar el polvo remanente, que es el hidróxido de aluminio, y taparlo. Perfecto. Ahí había dos consultitas más. Las partes las ppm medidas con dispositivo te sacan la duda sobre las bajas temperaturas. No, o sea, las ppm medidas con los dispositivos lo que te va a ayudar es saber si los insectos están siendo controlados o no. Si vos estás por un buen periodo de tiempo por encima de las 200 ppm, solamente el dispositivo te lo va a saber decir, y eso lo que te va a ayudar es en determinar si estás haciendo un buen laburo de control o no. O sea, ese es el objetivo principal. Si de repente las bajas temperaturas que no te favorecen para una rápida reacción, ¿no? Pero las temperaturas ya más o menos las saben, más menos de 12 grados, o sea, es como el punto de inflexión. Menos de 12 grados va a tardar bastante más que por encima de 12 grados. Yo no, o sea, los dispositivos están hechos para seguridad y para ver si uno está haciendo un buen laburo en el control de insectos. Pero no te van a sacar la duda si es por baja temperatura o no, lo que tengas que medir. Ahí otra consulta de Rodolfo, pregunta si la concentración de fosfina que se genera en una cámara de fumigación es proporcional a la concentración de amoníaco que generan las pastillas de fosfuro. Y lo consulta porque los medidores de gas amoníaco son más baratos que los de fosfina. Yo no me guiaría por yo no usaría un dispositivo de medición de amoníaco como indicador si hay una concentración de fosfina o no. O sea, no lo utilizaría porque justamente la cantidad de amoníaco, de carbamato de amonio, mejor dicho,
La cantidad de carbamato de amonio que hay en la pastilla no es la misma que la cantidad de fosfuro de aluminio que hay dentro. Porque aparte, o sea, como para que ustedes lo piensen, las pastillas de fosfuro de aluminio se le dice fosfuro de aluminio, pero son unas pastillas que tienen 56% de fosfuro de aluminio. El otro 44 son distintas cosas. Entre una de ellas es el carbamato de amonio, que el carbamato de amonio libera el amoníaco. O sea, uno no puede determinar si hay alta o baja concentración de fosfina de acuerdo al amoníaco que hay dando vueltas. El amoníaco tiene un olor tremendo que lo libera y en realidad sirve como gas alerta, no para poder determinar la concentración de fosfina que hay en el ambiente. O sea, justamente van por dos lados distintos. Yo no lo usaría ni tomaría referencia con esos dispositivos. Está claro, Fran. Bueno, si no hay ninguna otra duda, no sé si alguien quiere consultar algo más, por lo menos las preguntas escritas no nos quedó ninguna. Si hay alguien más que le haya quedado algo, si no, de parte de UPL agradecerle a Gerardo, a Nutrientes por la gran convocatoria, la verdad que bastante interesante la charla. Eh, lo venimos charlando de hace unos 15 días con Gerardo y el equipo de Fran y Diego, que es el jefe de Fran. La verdad que se dio una charla linda, interesante y que ojalá podamos hacerla presencial en algún momento y que se sume tanta gente como ahora. Si no hay más preguntas, por mi parte, Gerardo, Sí, agradecido. chicos, Fran, bueno, también agradecido a ustedes por esta charla, la verdad que muy interesante, es de mucho interés. Creo que ha quedado bastante claro las dudas, las consultas, mitos y demás que hay con respecto al Kickfos. Eh, Así que bueno, también a la gente que ha participado, que se ha quedado hasta esta hora, la verdad que somos bastante y bueno, sí, nos ponemos a disposición para visitarlos junto con usted, a los productores, empresas que quieran profundizar un poco más en este tema o en cualquier otro que sea relacionado al campo. Así que bueno, muchas gracias a todos y será hasta la próxima.